Yo le puse por tema a esta enseñanza: renovado para tu gloria. Renovado para tu gloria. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha salvado, Dios nos ha escogido, nos ha hecho sus hijos con un propósito: que nosotros podamos ser esa luz que proclame a nuestro Salvador, que nosotros podamos proclamar con nuestras vidas las grandes maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros, cuando entendemos de qué nos salvó el Señor, de dónde nos rescató, entonces podemos entender que estábamos perdidos en las tinieblas, y que cuando Él vino a nuestra vida, Él nos dio una luz para darnos cuenta que nuestros caminos nos condenaban, que nuestra vida realmente no nos iba a edificar en nada, más bien nos estamos autodestruyendo en un vicio, en pecado, póngale el nombre que quiera. Pero ahora que usted ha sido salvo por el Señor dice: yo quiero que ustedes proclamen mis maravillas. Y tú y yo somos la evidencia de que hay un Dios vivo que restaura y cambia vidas. Tú y yo tenemos la evidencia en nuestro ser de que Dios puede transformar nuestras vidas. Entonces Dios desea que nuestras vidas sean renovadas en medio de esa salvación. Por medio de esa salvación nuestras vidas son renovadas. Y Dios a usted lo renueva, lo sana, para que usted después pueda sanar a otros. Porque solamente una persona sana puede sanar a otro. Dios ha renovado, está trabajando en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros pecados, ¿verdad? Que los está sacando. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ayudar a otra persona a salir del mismo fango que nosotros antes nos revolcábamos y andábamos ahí perdidos caminando. Dios quiere que al sanarnos, al liberarnos, al limpiar nuestra vida, podamos proclamar, ¿verdad?, sus maravillas y podamos ayudar a otros más. Un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo Jesús. Nosotros, que ahora que tenemos la luz de Cristo, podemos ver y discernir entre el bien y el mal y poder guiar a otras personas, ¿verdad?, a la salvación que es por medio de Jesucristo. Ahora, entonces, en medio de todo esto, mis hermanos, el llamado a la salvación es también un llamado a servirle a Él. Dios te salva para que tú puedas dedicar tu vida a Él en servicio y en adoración a su nombre. Todos, como hijos de Dios, nos convertimos en un ministro de Cristo cuando venimos a la salvación. Usted viene siendo un ministro de Cristo y Él quiere usar tu vida. Por eso es que la limpia. Hay mucha gente que no quiere servir a Dios porque hay pecado en su vida, tiene pensamientos equivocados acerca de Dios, acerca de la obra que Él hizo en ellos, tienen sentimientos encontrados. Por eso es que Dios quiere renovar toda esa mente, todos esos sentimientos, esa alma y tu espíritu, para que tengas todo para servirle a Él. Dios nos llama para que seamos sus ministros de Él, sus representantes. Y Dios nos conoce más que cualquier otra persona y sabe que en ti hay un potencial que Él ha puesto. Sabe que si tu vida está en las manos de Él,
Él puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Él te conoce. Y el llamado no solamente es para algunos, es para todos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Nuestra mente nos dice, no, ahorita no es tiempo, es que no me siento preparado, es que no. Bueno, Dios te conoce y como hijos de Dios, Él nos llama a servirle. Y sabe todo acerca de nosotros. En el Salmo, David lo decía así en el Salmo 139, versículo 13 y 14, dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Dios te conoce, Él te formó. En el versículo 1 y 3 de este mismo capítulo dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Nosotros Dios más que nosotros mismos nos conoce más que nosotros mismos. Sabe tus fortalezas, pero también sabe tus debilidades, y por ello Él te llama a su servicio. Y Dios va a estar obrando, mis hermanos, no de otra forma, sino a través de sus hijos, a través de su gente. ¿Cómo es que Él va a poder anunciar el evangelio, a proclamar sus maravillas? Va a ser a través de usted. No hay otro plan. Usted es el plan A y no hay un plan B. Dios quiere que usted pueda servirle a Él, y Dios va a obrar en ti y a través de ti para ser de bendición a otras personas, para sanar corazones, para llevarlos a los pies de Cristo, para guiarles, ¿verdad?, al camino del Señor. Ahora, Dios no busca a la persona más capaz. Eso yo lo he entendido. Dios no busca a la persona más capaz, sino busca a la más dispuesta. Dios está buscando disponibilidad de tu vida. Cuando nosotros leemos algunos personajes de la Biblia, vemos que ellos no calificaban para ciertos puestos. Moisés no calificaba para ser un libertador. Si nosotros podemos ver, así como nos vemos nosotros, es que Dios busca perfección en mi vida para poderle servir. Pues Moisés había asesinado a un egipcio, ¿cierto o no? Y él por eso huyó de Egipto y se fue al desierto. Él estaba en pecado mortal porque había matado a alguien y por eso había huido. Él no podía, decía que no era elocuente, que no podía hablar, que él era tartamudo, se trababa cuando quería hablar con alguien. Tenía muchas inseguridades. Sus sentimientos, emociones le decían: sabes que tú no puedes, lo que vimos ayer. Entonces, sin embargo, ¿qué? El Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Con esto le estaba diciendo: ¿qué dispones para mí? ¿Qué tienes tú para darme a mí? Y eso es lo único que Dios pide a nosotros, no que seamos la persona más capaz, sino la más dispuesta. ¿Por qué vemos a una persona que tal vez no tiene no pinta para nada, ¿verdad?, para ser una persona servidora, un buen siervo del Señor? Pero ¿por qué Dios lo usa tanto? Porque está disponible al Señor. Otro ejemplo de esto, de otro personaje, puede ser Gedeón, que calza muy bien, que era una persona que en lugar de estar peleando junto con el pueblo de Israel, defendiendo al pueblo de Israel, él se quedó, ¿verdad?, cuidando los trigales. Y cuando el Señor se le aparece, le dice: hey, guerrero noble,
Y él, ¿verdad? Dice, pues ¿a quién le estará hablando? Porque de guerrero yo no tengo nada. Más bien yo me estoy escondiendo aquí en los trigales para que no se lo roben, ¿verdad? Pero aún así lo saqueaban y no hacía nada, huía. Y él, cuando empieza a hablar con el Señor, pone muchas trabas y dice, yo soy el más pequeño de mi familia. Yo no tengo la capacidad soy de la tribu más pequeña y soy el más pequeño, más insignificante de mi familia. O sea, nadie, si yo no estoy en casa, nadie se da cuenta, ¿verdad? Nadie pregunta por mí. Él se sentía menospreciado, sus sentimientos. Él sentía mal. Sin embargo, el Señor, la historia de Gedeón es una historia que Dios convierte a un don nadie en un gran general que liberta a su pueblo. Esa es la historia de Gedeón, que Dios lo levanta y lo usa con lo que él tenía. Y le dice el Señor, ve tú con tu fuerza. O sea, ve tú con lo que tienes. O sea, el Señor lo único que pide es, ¿qué tienes en tu mano que puedas ofrecerme a mí? A Dios no le impresionan tus habilidades, ni tampoco le preocupan tus limitaciones, porque Dios puede hacer mucho más en tu vida si estás disponible y si te pones en las manos de Él. Hay mucha gente que dice, si tuviéramos más dinero, podríamos lograr más cosas. Si fuera yo más inteligente, si hubiera nacido en la familia tal. Pero no es así. Dios te conoce demasiado bien y espera que tú le digas, sí, Señor, heme aquí. Si Él nos está llamando, si Él nos ha salvado, no es para que usted viva su vida secular como lo estaba haciendo, sino Él quiere usarte para sus propósitos, pero Él quiere que le digas sí a Él. Y si Dios te llama, es porque Él desea usarte. Él no te va a dejar solo, así como no dejó solo a Moisés, no dejó solo a Gedeón y a los discípulos. Así mismo Dios va a estar respaldando, pero solamente Él quiere que nosotros nos arriesguemos a creerle a Él y pongamos nuestra vida a su servicio. Pero también Él quiere hacer algo, como les decía a un principio, para podernos usar. Antes, Dios quiere cambiar nuestro corazón. Él quiere renovar nuestro corazón. Antes de que te use en público, Él quiere limpiar tu corazón en privado. Y es por eso que Él quiere renovar tu manera de pensar, para que veas cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Por eso Él quiere, ¿verdad? Trabajar y renovar tus sentimientos, para que tus temores sean echados fuera, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Y lo que comúnmente a nosotros nos paraliza son nuestros temores, temores al fracaso, temores al ser señalados, a no hacer bien las cosas, a que me critiquen, a que me señalen. Y esos temores nos van más que nada a paralizar. Por eso es que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, cuando nosotros le buscamos de todo corazón, la palabra de Dios dice que Él nos limpia. Y debemos dejar que Él renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón y renueve todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que esté listo para servirle a Él, que no tenga ninguna traba. Juan capítulo 15 versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces hay un propósito de Dios, y Él dice: yo quiero limpiar tu vida. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. Hay muchos que ya no estamos dando fruto, no estamos sirviendo y dando fruto al Señor. ¿Qué es lo que necesitas? Yo digo, esos hermanos necesitan una poda, ¿verdad?
que Dios empiece a tratar con ellos y les quite el orgullo, les quite la inseguridad, la mentalidad de la vieja naturaleza. Porque eso nosotros lo leímos en Romanos, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros quitemos nuestra mentalidad de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Entonces hay cristianos que todavía están pensando en seguir pecando, en cómo pueden lograr esto y aquello a través del pecado, cuando ya no debería de ser. Entonces Dios necesita que podar nuestra vida, quitar ciertas áreas y ciertas deficiencias en nuestra vida. ¿Para qué? Para llevar más fruto. Dios necesita limpiarnos para que nuestras vidas, que tienen tal vez valores viejos, costumbres todavía seculares que no son de Dios, la forma de pensar, las cosas que nosotros adoramos que no son Dios y que dirigen nuestras vidas. Dios quiere que nosotros nos deshagamos de todas las cosas que nos están impidiendo que Él sea el número uno en nuestros corazones. ¿Saben qué? Bueno, a mí nuestros pastores hace tiempo nos enseñó qué es un ídolo. Un ídolo es aquel que ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Y un ídolo puede ser el dinero, el carro, la casa, el hijo, el esposo, la esposa, el trabajo, el fútbol, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser un ídolo que se puede poner en el primer lugar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Jonás 2:8. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que pasa con ese corazón. Que cuando tú sigues cosas vanas, cosas que pones a alguien por encima de Dios, entonces tú abandonas el amor de Dios. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué Dios no es la prioridad de mi vida o el centro de mi vida? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué no es Dios mi prioridad o el centro de mi vida? Y lo más seguro es porque usted está siguiendo a alguien más o está dando la prioridad a algo más que no es Dios. Por eso. Entonces, Dios quiere limpiarnos. Dios nos limpia. Y tal vez muchos ya han dejado muchas maneras de pensar que les estaba obstruyendo, sentimientos, pero hay que mantener esta renovación en nuestras vidas, porque de nada sirve hoy entender esto y ya dentro de un mes olvidarlo, dentro de una semana. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es el proceso continuo por el cual Dios separa a un creyente del pecado y lo lleva a una santidad. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted viene a la salvación, el Espíritu Santo empieza a hacer una santificación en nuestra vida que es continua. Ahora, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que Dios ese es el que se encarga de santificar nuestra vida, pero nosotros debemos de guardar esa santidad. La salvación nosotros no la podemos perder. Lo que nosotros perdemos es santidad y relación con Dios muchas de las veces cuando pecamos. Cuando yo peco, ¿verdad?, como hijo de Dios, yo tengo la salvación segura, pero tengo que tener un corazón constante de arrepentimiento. Pero yo no pierdo la salvación. Lo que yo pierdo es mi santidad y mi relación con Dios. Eso sí tenemos que cuidar, de eso somos nosotros responsables. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Está hablando de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones.
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es irreprensible? Es ser intachable. Hay muchos cristianos que por otro lado, como saben o dicen, ¿verdad?, que como Dios perdona todos los pecados, entonces vamos a pecar libremente. Si usted tiene dudas acerca de esto, lea Romanos capítulo 6, todo el capítulo Romanos 6. Dice, pecaremos porque es que se me está tronando aquí. Se los voy a buscar. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ay, se me fue. Romanos capítulo 6, perdón por el tiempo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, como un hijo de Dios, porque ha creído en la gracia, entonces seguiremos viviendo en pecado. No, o sea, el que ha muerto al pecado ya se está santificando. Entonces, cuando esta palabra irreprensible quiere decir intachable en el comportamiento que Dios desea para nosotros como iglesia. Esa palabra intachable es que vamos a permanecer, guardar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprensibles, o sea, intachables, de acuerdo al comportamiento que el Señor nos pide. Hay muchos cristianos, como le dije, que dicen, ya vamos a pecar, al fin el Señor, ¿verdad?, nos perdona. No es así. Eso tiene un juicio contra nosotros. Y si usted no se da cuenta, Dios, ¿verdad?, no puede ser burlado. Todo lo que se hace en lo oculto, ¿verdad?, va a salir tarde o temprano en la luz, y Dios va a traer juicio o va a disciplinar a ese hijo, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y cuando estamos pecando y andamos haciendo cosas mal, a veces no entendemos por qué nuestra economía no está bien, por qué nuestro matrimonio no va bien. A veces hay cosas ocultas, hay pecados ocultos que cometemos, y entonces vienen enfermedades, vienen, ¿verdad?, situaciones a nuestra vida que decimos, pero si, ¿por qué viene todo esto? Examinemos nuestro corazón. Muchas veces Dios nos disciplina y no nos va a ir bien hasta que nosotros nos podamos arrepentir, porque Dios no quiere dar una lección que tú puedas hacer de tu vida lo que quiera y aún así lleve la bendición de Dios. Dios no es así. Entonces, realmente lo que está pidiendo el Señor, ahora que nosotros hemos renovado, y si usted no ha escuchado las prédicas, escúchelas y realmente renueve su ser, su vida espiritual, su mente, sus emociones, para que y guarde eso, guárdelas de acuerdo a la palabra del Señor, guárdese y viva en testimonio y dedique entonces ahora todo esto que Dios nos ha dado para la gloria del Señor. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos deben ser sanos para poder tener un mejor servicio al Señor. Una persona que piensa no correctamente según la palabra de Dios no va a servir a Dios de una mejor manera. Va a querer hacer todo secularmente. Una persona que tiene sentimientos ahí de rencor, de resentimiento, de odio, no va a poder servir de la manera más correcta al Señor, porque entonces se va a enojar con el hermano con el que sirve, con el que hace equipo. Va a haber envidias, va a haber rivalidades, va a haber celos. Entonces
por eso es que uno necesita renovarse constantemente sus sentimientos, y cuando esto venga, entonces yo pueda dedicar mi ser para el servicio del Señor. Por último, Romanos 6, versículos 12 y 13 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿A quién le corresponde mantenerse irreprensible? A nosotros. Dios te santifica. Cuando tú le haces caso a Dios, a su palabra, la obedeces, Él te santifica, pero tú eres responsable de agarrar tu Biblia y pagar ese precio para orar, para vivir en santidad. Y usted es responsable de no permitir que el pecado controle su manera de vivir. Dice: no caigan ante los deseos pecaminosos, ¿verdad? Sentimientos, deseos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones, mi ser tiene que hacer lo correcto para la gloria de Dios. Tienen que ser unos instrumentos de justicia. Tienen que ser instrumentos para la gloria del Señor. Mi boca, mi mente, mis recursos, todo lo que yo soy, ya que tengo una vida nueva, tiene que estar dedicado al Señor. Y yo tengo que pedir que Él me use a mí como un instrumento, así como una herramienta para su gloria, para su honra. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos servirle con todo nuestro corazón, porque yo quiero decirles algo: servir a Dios es un privilegio. Hay muchos cristianos que lo están haciendo como un favor a Dios. No, para mí servir a Dios es un privilegio, y es lo poco que yo puedo hacer por tantas bendiciones que Dios me ha dado. Cada vez que yo venga a servir a Dios no me tengo que quejar, porque lo estoy haciendo para Él. Y para mí es un privilegio que Él se fije en mí para servirle a Él. Cuando nosotros servimos a Dios, lo que estamos haciendo es que estamos expresando nuestro amor y nuestro agradecimiento, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha perdonado. Eso es lo que estoy expresando. Por eso no debe ser una carga, no debe ser algo difícil para mí. El servicio es una forma de adoración. Es una forma en que yo puedo expresar mi adoración al Señor. Cuando yo sirvo a Dios y a mis hermanos, porque yo no puedo decir yo sirvo a Dios pero no quiero saber nada de mis hermanos, no es congruente esto. Cuando yo sirvo a Dios, también sirvo a mis hermanos, y de esta manera estoy mostrando mi gratitud por todo lo que Dios me ha dado. Esto es dedicar mi vida para la gloria de Dios. Cuando yo lo hago con ese amor, con ese agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en mi vida, es una forma de adorarlo.